Eh, y me gustó porque es bastante claro y muestra cómo era la forma de trabajo de Freud. Esto es un relato muy sencillo, así que, claro, bueno, eso, María. La otra bibliografía, o sea, si podés leerla, buenísimo, si no, no pasa nada. Como les decía entonces, es un pequeño relato sobre cómo Freud recibía a su paciente y cuenta un poquito así el detalle de la sesión. Así que para conocer un poco el detrás de escena de Freud, de los textos, si quieren leerlo, está bueno, es muy sencillo, es agradable y muestran un Freud muy, muy cálido eh, y muy simple también. Y también sirve para pensar el tema que vamos a trabajar hoy. Y después hay otro, que es un pequeño texto de Lacan, el comienzo de un seminario, que lo sumé, primero porque esa primera parte es muy sencilla, habla también del tema de la clase de hoy, que es el saber, y además también para lo que les interesa el psicoanálisis, en general, no sé si saben que Lacan fue un psicoanalista también fundamental en la historia del psicoanálisis, ¿no? Después de Freud, Lacan hizo una especie de refundación del psicoanálisis, una lectura de Freud que marcó mucho el pensamiento y el campo del psicoanálisis en general en el mundo y en particular en Argentina, que tiene un lugar de mucha importancia el pensamiento de Lacan. Entonces, a los que les interesaba el tema, lo agregué como para que se acercaran a un texto de Lacan. En general, Lacan es un autor que es conocido por ser muy complejo, de una lectura muy, muy compleja, muy comprensible. Entonces, a veces mucha gente se queda por fuera de su lectura. Eso en algunas ocasiones es cierto, que tiene una escritura muy compleja, es más, él lo defendía. Lacan decía que él no escribía, y esto lo comento porque tiene que ver con el tema de hoy, no escribía para que lo comprendan, sino que escribía para que lo trabajen, para que trabajen sus textos. Entonces él decía que su forma de escritura tenía que ver con que sea un desafío para el pensamiento y no para que lo comprendan fácilmente. De todas formas, el texto que subí de Lacan en verdad es una parte de su seminario, él gran parte de su enseñanza en un seminario hablado, oral, y ese comienza un seminario que también es muy agradable y bastante sencillo para lo que es en general la obra de Lacan. Así que a los que les interese, esa puede ser una pequeña puerta de entrada a la obra de un autor súper importante del campo del psicoanálisis, del pensamiento en general, y, y que tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Pero les preguntaba y no les di tiempo a la respuesta. ¿Alguien empezó a leer los textos? Bueno, me decía María que Ana O me pide de nuevo algo que estoy en deuda. Me recuerda a la deuda, Ana O. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que todavía no pude terminar de subir la bibliografía completa. Estoy en deuda y lo reconozco. Apenas pueda la voy a subsanar. Seguramente para cuando termine la cursada ya habré subido toda la bibliografía, pero bueno, la idea es poder subirla antes. Que me lleva tiempo, porque tengo que editar todos los textos y demás. ¿Alguien pudo leer el texto de Rancière? Hola, profe, buenas tardes. Yo sí que lo pude leer. Ah, buenísimo. ¿Y qué te pareció? Sí, como decía al principio, sencillo de leer y está buena esta forma como de contrapedagogía que le da el saber al alumno, o sea habla un poco sobre nosotros cuando aprendemos la lengua, lo aprendemos empíricamente, a través de la experiencia. Y le da como, decía usted en la introducción, le da como el trabajo al alumno. Me pareció una propuesta interesante. Para los que seguimos docencia también está bueno pensarlo así. Claro, para la docencia es fundamental. Bueno, esta clase un poquito la había pensado en relación a que no necesariamente de acá vayan a surgir psicoanalistas. Digo no necesariamente porque nunca se sabe, ¿eh? Hay mucha gente que empieza estudiando carreras y después
termine estudiando psicología, así que nunca se sabe. ¿Qué les iba a decir? Esta clase la pensé en relación a esto, de que muchos de ustedes en verdad van a trabajar, estudiar y pensar en relación a las otras áreas, entonces es un tema que es importante en psicoanálisis, pero también me parece interesante pensarlo también desde otra perspectiva, por eso sumé un texto sobre filosofía. Antes de avanzar sobre la clase, ¿cómo les resultó finalmente hacer el trabajo de citas? ¿Algún comentario que les haya quedado de la clase anterior, del trabajo realizado? Como profe, yo en lo personal me siguió costando, por más post clase, me siguió costando seleccionar la frase, así que ese creo que casi al último de cerrar el fono lo subí. Tardé un poco, así que me costó igual. Pero estaba bueno la elegir, porque era desmenuzar lo que era importante para mí en realidad, Claro. lo que yo consideraba que era importante. Eso fue lo difícil. Por ahí. Bueno, hay una cuestión de tiempo ahí también, ¿no? Que hay que considerar. Que, que a veces, por ejemplo, lo que tiene la educación oficial, la educación como la que estamos llevando a cabo aquí, es que hay tiempos que seguir, ¿no? Hay cronogramas que suponen que las personas tenemos que llegar a determinados resultados en un mismo tiempo. Y eso es un problema en general, porque los tiempos de comprender de cada quien son diferentes. Entonces, hay que ver qué lugar se le da al tiempo en el entendimiento y en la comprensión. Después la educación formal, bueno, nos obliga a adecuarnos a ciertas normas generales, a ciertos tiempos estipulados, pero no siempre coinciden con los tiempos subjetivos de cada uno. Entonces, según el trabajo que sea, a veces no, a veces, bueno, mejor adecuarnos a las normas, porque si no, tampoco vamos a perder una materia por los tiempos subjetivos de cada uno. Pero en otras cuestiones, y en un psicoanálisis, por ejemplo, es importante entender que los tiempos es necesario que se adecúen a las necesidades subjetivas y no al cronómetro. Bueno, ya que les nombré a Lacan y que vos trajiste todo el tiempo, Rodrigo, Lacan un cambio que introdujo muy importante en el psicoanálisis fue en relación al tiempo. Hasta Freud atendía 50 minutos en general, ¿no? Él tenía como ordenado así, atendía 50 minutos, los siguientes 10 minutos se tomaba para escribir un pequeño resumen de la sesión o algo así, y después atendía a otro paciente. Como ese era el método de Freud, obviamente, como era el gran maestro, después los alumnos quisieron repetirlo. Entonces todos los psicoanalistas atendían 50 minutos. Hoy día, en general, sucede algo así, y uno va a terapia y espera que lo atiendan 50 minutos, una hora, cuanto mínimo. Lo que introdujo Lacan fue otra cosa, fue decir, no, ojo, que los tiempos de la subjetividad no pueden acomodarse a los tiempos del reloj. Entonces hizo un movimiento que en su tiempo fue muy revolucionario, que fueron las sesiones que seguían un tiempo lógico. Entonces vos, si eras paciente de Lacan, podías ir a ver a Lacan y de pronto un día te atendías 5 minutos. Y quizás otra vez te atendía 1 hora y media. Y también tenía sus particularidades, ¿no? Digo, no es que esté diciendo que haya que copiarlo, que los psicoanalistas tengan que tener 5 minutos o 1 hora y media, pero sí muestra el ejercicio lo que introdujo Lacan, y lo tomo porque decías esto, Rodrigo, es, bueno, darle al tiempo un valor diferente al tiempo de mercado habitual, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, también tiene que ver con tiempo de mercado. ¿En cuánto tiempo atendés? Bueno, el tiempo que tenés disponible entre paciente y paciente para que rinda la hora. Bueno, Lacan introduce el tiempo en relación a la comprensión y a la subjetividad. En relación al estudio, es importante también, me parece, tenerlo en cuenta, que a veces que los tiempos de una persona no respondan a los tiempos esperables en la normativa, no significa que esa persona no vaya a poder comprender los contenidos. Eso todos tenemos que tenerlo en cuenta. Digo, los tiempos cada uno son diferentes. Y a veces lo que pasa es que no llegamos con los tiempos que nos dan, o lo hacemos demasiado rápido. También hay gente que resuelve las cosas muy rápido y después el resto del tiempo le sobra y se aburren. Suele pasar mucho con los niños en los colegios, ¿no? Que los terminan diagnosticando con ADD
porque terminan rápido y después se la pasan paveando. Pero bueno, porque es difícil ajustar los tiempos de la subjetividad, de la comprensión, a unos tiempos generales. Pero igual eso, yo por lo menos a mí me pasa sobre todo en las materias que no son exactas, que son reflexivas, porque a medida que pasa el tiempo, el concepto va cambiando la perspectiva también. Completamente. Y sí, va cambiando la forma de ver, de pensar. En ese pequeño capítulo que le subí de Lacan, él nombra esto mismo también, la importancia de que en psicoanálisis trabajamos con conceptos y que los conceptos no nacen de una maceta después de que uno ponga una semilla, sino que son producto del pensamiento, de una época, de unas circunstancias. Entonces, ¿cómo es necesario siempre repensar y rearmar y reflexionar sobre la forma del trabajo, sobre los conceptos? O sea, para llevarlo a lo que nosotros venimos haciendo. Bueno, estos son los textos que venimos leyendo de Freud. Primero, está bueno entender a Freud qué quiso decir. Y después, cuando hacemos uso de eso, de esos conceptos, bueno, entender que no nacen de la nada, sino que tienen una historia, un lugar de origen, una razón, y que por eso a veces hay que repensarlos y reflexionar en su aplicación. Lo mismo vos decías, Guido, bueno, los que estudian, hay muchos que estudian para docencia. Bueno, eso es súper importante para la docencia también. Entender que los conceptos que trabajamos responden a una historia y un momento, y una época y un contexto. Entonces, reflexionar y también transformarlos. Pero bueno, ¿algún comentario más sobre lo que vinimos haciendo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Voy a ir arrancando, ¿no? Esta clase le puse como título El saber en cuestión, ¿no? Porque la idea, y así que hoy les pido más que nunca que participemos todos, porque si no va a ser muy contradictorio lo que quiero transmitirles con lo que efectivamente hagamos. Ahora, los que leyeron van a entender a qué me refiero, y los que no quizás les quede más incomprensible, pero la idea es que hoy podamos trabajar todos un poco juntos. Por eso se me había ocurrido, pero lo hice ayer tarde y mal, que quizás sean ustedes los que presentaran los textos. Pero bueno, en principio, el texto que mandé habla sobre, Freud trabaja la cuestión del sueño, ¿no? Y las técnicas de la interpretación del sueño. Y es muy curioso pensar que en un texto sobre las técnicas de interpretación del sueño, lo primero que hace Freud es decir que el psicoanalista no puede ser el que sea el que sepa cuál es la interpretación correcta de los sueños, ¿no? Uno va ahí, uno pensaría que va a acercarse a un texto que habla sobre técnica e interpretación del sueño y va a decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para interpretar los sueños? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que disponer para interpretar un sueño? Yo ahí en la clase escrita les había puesto que hay muchos, en la historia de la humanidad, existieron muchos métodos de interpretación del sueño. Eso no hay una novedad en Freud, en ese punto, en el querer interpretar los sueños. En la antigüedad cumplían una función oracular. La vez pasada aquí estas cosas se sostienen, ¿no? Alguna compañera me contaba de sus sueños premonitorios, ¿no? Como es una forma muy tradicional de pensar los sueños, como premonitorios. Uno va a la quiniela y hay un listadito que traduce los sueños en números, ¿no? Para elegir el número que puede llegar a darnos una buena fortuna, digamos. Entonces, no hay novedad necesariamente en interpretar los sueños, en pensar que los sueños tienen un sentido, en pensar que los sueños nos dicen algo, ¿no? Digo, si, no fue necesario esperar a la llegada del psicoanálisis para que las personas pensaran que los sueños nos querían transmitir algo. Seguramente muchos acá
más, seguramente no sé que muchos de acá nunca tuvieron contacto con psicoanálisis porque lo dijeron en su presentación, pero igual los sueños, a todos en general, alguna vez nos han surgido un interrogante, nos parecía que nos querían decir algo. Eso, Freud lo único que hace es tomarlo y en todo caso darle un cauce diferente. Bueno, como decíamos la clase pasada, no me quiero repetir, el gran descubrimiento freudiano es decir que el sueño, ¿qué es? ¿Qué sucede en un sueño? ¿Cuál es la máxima freudiana? Profe, yo de noche tuve pesadillas después de su clase anterior. Bueno, perdón, no es el objetivo hacerlo Están sufrir. relacionados con el inconsciente. ¿Y con qué el inconsciente, Ruth? Ya habíamos dicho. El sueño Con que... los deseos Ok. prohibidos. Bueno, pero, a ver, María Laura, una cosa que te voy a decir bien freudiana, porque María Laura dice que tuvo pesadilla después de la clase anterior. Freud dice que en todo caso tendrás que... La responsabilidad sobre ese sueño es tuya, ¿eh? Nunca vale echarle la culpa del sueño a los demás. Cada quien es responsable de sus sueños, dice Freud. Por más que lo haya causado lo que lo haya causado. Profe, perdón, pero tiene que ser un deseo reprimido para que uno no tenga que soñar, es donde queda ahí en la parte del inconsciente y después se hace consciente, Está buena la o es pregunta. un deseo solamente. Mirá, está bien lo que vos... En verdad aparecen las dos cosas en general. A ver, esto es medio fino, pero vieron que yo les conté esos sueños que hablábamos la vez pasada, esos sueños de que son para dormir un ratito más, por ejemplo, ¿no? Vieron que suena el despertador y soñás que lo apagás. Ese no es un sueño, no es un deseo reprimido. Ese es un deseo, la realización de un deseo que no se está pudiendo realizar, o el que yo les escribí en la clase escrita que quizás les haya pasado a otros. En lo peor de la pandemia, yo muchas veces soñaba que me juntaba con gente, que estaba en reuniones, ¿viste? Cuando estábamos encerrados en el sueño, se satisfacía algo de ese deseo. Muchas veces aparecen así deseos que son más anhelos de la vigilia, de cosas que queremos y que sabemos que queremos. Pero lo que dice Freud, que no está en el material que les di, pero que lo dice en su obra, es que de toda forma, esos sueños, esos deseos pueden aparecer, pero siempre en el sueño, de toda forma, el que pone la fuerza del sueño, el que pone el capital del sueño, Freud dice que para que haya un sueño necesita haber un capital, ¿viste? Como cualquier empresa que arranca necesita un capital como para empezar. Dice, el capital siempre de un sueño, el capitalista de un sueño, el que invierte en el sueño para que se pueda producir, siempre es un sueño, siempre es un deseo inconsciente. Es más, dice, es un deseo infantil reprimido. Así que, cuando yo les cuento el sueño de las reuniones, bueno, hay cosas que obvio que no les cuento porque son de mi propia intimidad, pero que si las analizara, probablemente debería llevar otro tipo de deseos, podría llevar a otro tipo de deseos reprimidos. Esos, en el medio se satisfacen muchas veces aparecen los sueños, elementos del día anterior a haber dormido, pero son elementos que se aprovechan, que se usan, que también quizás se satisfacen en el sueño, pero que el sueño, para la fuerza motora del sueño, en general tiene que ver con deseos inconscientes, reprimidos, infantiles. Perdón, ¿le puedo preguntar algo más? Sí, claro. Porque es todo lo que no me cierra con el tema de reprimido. Sí. El deseo seguro tiene que estar en el sueño, hay un deseo. Sí. Pero para que yo reprima, tiene que ver con mis valores, con el tema de la moral. Sí. Por eso es donde se quedaría en el sueño. ¿Estoy ahí? ¿Estoy guiada? Completamente. Perfectamente. Sí, con la moral, con deseos contradictorios, ¿no? Sí, tal cual. Profe, ¿y eso en cierta forma causa algún tipo de goce? Como, no sé, tener reprimido el deseo, como que el deseo de alguna forma, eh, no sé, ¿no es como una especie de defensa? ¿El deseo como una defensa, dijiste? ¿O lo entendí mal?
Sí, había leído una vez que Lacan había dicho contra qué hay defensa, sino contra algo que no es otra cosa que el deseo. O sea, quizás, no sé, lo A ver, entendí mal o al revés. no, estás diciendo cosas que son muy importantes, que están bien, que son complejas, y no sé si me animo a meterme tanto, pero, a ver, las defensas, o sea, lo del deseo como defensa de goce no me voy a meter porque, no sé, no puedo ni decir mucho al respecto, te diría. Tendría que ponerme a prepararlo todo de nuevo. Pero en relación así, las defensas son contra el deseo. El deseo en general, como se piensa en psicoanálisis, no es un anhelo eh, fácilmente armonioso. El deseo en psicoanálisis no es un signo de paz. Ah, quiero cumplir todos mis deseos como si fuera algo esplendoroso y voy a estar mucho más cómodo y feliz. El deseo en psicoanálisis es conflicto. ¿Mm? Como que se piensa, el deseo en psicoanálisis es conflicto, es conflictivo en general el deseo. Tiene que ver con elementos que nos ponen en contradicción. Entonces, en general, por más, esto atenta un poco contra el sentido común, pero nos defendemos del deseo, porque el deseo nos lleva a lugares complejos. ¿Mm? Por eso les hago esta distinción entre anhelo y deseo. ¿Mm? Anhelo es, yo quiero comprarme unas zapatillas nuevas. Deseo no es lo mismo que anhelo, no es el deseo de un objeto. En general el deseo es conflicto, produce conflicto, y por eso el deseo no es ni siquiera consciente, nada más. El deseo en términos estrictos, en términos conceptuales me estoy refiriendo, no es consciente. El deseo para... Es más, ahí ya estoy siendo más lacaniano que freudiano, pero bueno. Profe, Sí, con respecto a los sueños que usted recién dijo, a veces ese sueño que vos te querés quedar un ratito más, sí. ¿y qué pasa con ese sueño que te querés levantar ya, que querés que no sea un sueño? ¿Tiene que ver con algo reprimido también? Sí, creo que la clase pasada No sé si se entiende lo que quiero decir. de esos sueños de los cuales te querés despertar. Ya ahí no podés. Exacto, bueno, es lo que eso surgió la clase Yo no pasada. estuve la clase pasada y todavía no la pude ver, por eso mismo, Dale, te perdón. cuento. No pasa nada. Además, estas cosas hay que hablarlas 1000 veces, porque cada vez que uno las habla, las entiende un poco menos a veces. Que en realidad me pasó eso con leer Freud, lo leí una sola vez, por eso mucho no quiero tampoco opinar, porque siento que me falta otra vez volver a leerlo para terminarlo de comprender Mira, a este capítulo nuevo, ¿no? hoy estoy lacaniano, así que te voy a responder desde Lacan también. Lacan dice que muchas veces nos despertamos de los sueños para poder seguir soñando. Es decir, ¿qué significa esto? Que nos despertamos de la pesadilla, por ejemplo, decía María Laura. Muchas veces la pesadilla es interrumpida y uno se despierta. Y cuando se despierta se levanta un poco sobresaltado, ¿no? Y después de un tiempo empieza a tranquilizarse y decir, fue una pesadilla, no fue verdad. ¿Qué está haciendo uno cuando dice fue una pesadilla, no fue verdad? Está diciendo, bueno, en verdad, eso que pasó no existe. Y eso es un poco trampa, porque el sueño habla de nosotros. Entonces, cuando nos queremos despertar, lo que dice Lacan de esos sueños, es porque, bueno, preferimos negar algo que nos está sucediendo. Queremos despertarnos para olvidarnos de algo que ese sueño viene a develar, algo que ese sueño quiere mostrar, algo de ese deseo que el sueño vehiculiza. Entonces, eso de despertar tiene que ver con eso, con nos despertamos para seguir reprimiendo, sería un poquito. Porque cuando estamos despiertos, a veces tenemos más herramientas defensivas para olvidarnos de lo reprimido. Ahí Ana O me dice, ¿puede que soñemos con algo que no deseamos? En términos freudianos, no. Siempre el sueño es una realización del deseo. Lo que pasa es que hay que entender que es una realización de un deseo disfrazado, ¿no? Entonces, a veces no es tan lineal la interpretación. Y además, insisto en esto, el deseo no significa que sea
podemos desear algo que no queremos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, podemos desear algo que no queremos, eso es lo que hay que entender. Podemos desear, digo, como dice el mandamiento, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y bueno, quizás a alguien le sucede que lo desea y querría no desear a esa mujer, o ese hombre, o lo que fuere, pero lo desea igual, y no lo quiere, lo rechaza. Porque el deseo tiene esto, no se... Profe, Sí. perdón, siempre es un deseo que bajo nuestro juicio no se puede realizar, de algo, de una situación, siempre es algo que no puede suceder. ¿En qué sentido? ¿No puede suceder en la realidad o...? No sé, por ahí, por ejemplo, que deseemos algo malo inconscientemente que no queremos que suceda o no debe suceder, que nuestro juicio no tiene que pasar. Exacto, es un deseo reprimido. O sea, no puede ser un deseo de algo que sí pueda suceder, porque estaríamos más en armonía. También aparecen, como le decía recién, lo que decía la pregunta de Lorena, digo, cuando soñamos que queremos, también aparecen anhelos en los sueños, pero la fuente primordial de los sueños son los deseos reprimidos. También hay, en el que les mandé, hay muchos ejemplos que Freud da de realizaciones de sueños más banales. La niña que quiere comer, su hija además, que quiere, que sueña infantiles, que sueña con todos los caramelos y dulces que no había podido comer porque estaba descompuesta. Ese tipo de deseos también se realizan, es la realización de un deseo. O sea, si fuera un deseo que sí puede suceder, sería más un anhelo. Claro, sí. Y si es un deseo que no debe suceder o que no queremos que suceda, es lo que reprimimos. En el sentido, sí, de un deseo que genera un conflicto. Que genera, eso. Que produce un conflicto. Después en sueño pueden aparecer otras cuestiones. ¿Por qué? A ver, esto sí es adelantarse, se las tiro ahora para, después lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase. Porque los deseos, recordemos que, y hoy les agrego una palabrita acá que hice trampa y no la estoy explicando, pero lo que Freud dice son deseos infantiles reprimidos. En general, el motor del sueño. Después se montan otros deseos, la adultez, anhelos, pero el capitalista del sueño es el deseo infantil. Y el deseo infantil, por excelencia, muchas veces es un deseo imposible de ser realizado, porque aparece el complejo de Edipo y un montón de otras cuestiones que ya vamos a ver. Profe. Ana, a ver qué dice. Soy heterosexual, pero sueño con mujeres, pero nunca me gustaron ni me gustan las mujeres. Bueno, acá intentamos, no me voy a ponerme a analizar tus deseos, tus sueños, Ana. Sí diría que no es lo mismo lo que deseamos que lo que nos gusta y lo que nos interesa. A veces podemos desear otras cosas. Y además es un tema complejo, dejémoslo para la vez que viene, que vamos a hablar de lo que produjo el psicoanálisis acerca de la sexualidad. Profe. Sí. Cuando vos soñás y te queda sensación como de felicidad, pero no podés recordar ese sueño. Es como que querés contarlo, pero querés acordarte, pero no te acordás. ¿Sí? Te levantás como esa sensación, que soñás algo re lindo, qué sé yo, no sé si un paisaje te queda, pero como que, no sé. A ver, que responda, pensá vos una respuesta o que alguien responda, a ver qué se les ocurre, porque ya que venimos trabajando tanto, a ver si, ¿por qué pasará eso? ¿Por qué no recordamos el sueño agradable? ¿Qué piensan? Porque la Y represión hablaba más un poco grande era tan fuerte que no nos permite, así como pasa lo contrario. En la clase anterior una compañera había dicho que soñaba y nunca se acordaba lo que soñaba, que no podía llegar a contarlo. Entonces creo que la respuesta era que lo reprimido era más fuerte y no llegaban a poder saber qué es lo que pasaba en esos sueños. Bien, alguien más iba a responder algo. Guido, ¿eras vos? Me pareció. Sí, profe, iba a decir algo parecido a lo que dijo Ruth, que son, no sé, una especie de defensa que te permite, o sea, te permite, no, como de alguna forma te protege de eso. Una barrera. Exactamente, es el sueño cuando no se recuerda,
es otra forma de lo reprimido. Piensen que, como hablábamos la vez pasada, los olvidos de los nombres propios, el olvido es la presentación de lo reprimido. En este caso puede quedar el afecto, ¿no? El afecto agradable, pero queda reprimida la idea que seguramente se podría asociar a un elemento conflictivo, perturbador. Así que eso es lo que queda. Muchas veces Freud dice que el sueño se interrumpe cuando ya está siendo demasiado evidente. Cuando ya es muy claro qué es su significado, cuando el disfraz empieza a ser un poco malo, entonces ahí nos levantamos, porque no vaya a hacer cosas. Bien. Los que nunca sueñan, entonces, ¿qué sería? Silvina me pregunta, mira, ¿qué piensan? Vamos, respondan ustedes, pues son todas cosas que venimos laburando, así que... Y que está muy reprimido, por eso no pudo todavía pasar, ni siquiera con el disfraz. Es como un bloqueo. Sí, a ver, no quiero generalizar, porque estas cuestiones siempre hay que pensarlas en el caso a caso, pero muchas veces la dificultad de recordar los sueños, más allá de que hay una cuestión de comunicación y demás, también está los efectos de los químicos, ¿no? Pero también muchas veces tiene que ver con, sí, con un funcionamiento de la represión en los sueños, ¿no? Trabajo onírico seguramente haya, no se recuerda, porque no se le da valor o porque está reprimido. Eso es, siempre les insisto esto, son las explicaciones bueno, de Freud, ¿no? Después uno puede ir pensando otras cosas. Digo, no es que estas cosas se pueden poner en duda también y pueden cuestionarlas también. Yo les respondo desde los textos y de las cosas que leemos juntos. Ahora, bueno, estamos por